Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Amado Señor Dios, en esta noche damos gracias porque nos hemos reunido, Señor, a buscar de tu presencia, Señor, tu palabra. Queremos escuchar tu palabra, anhelamos, Dios, ser instruidos por ella. Creemos, Señor, que no hay un solo día en el que seamos tan buenos que no necesitemos de ti. Y hoy como iglesia nos congregamos a través de estos medios para en un mismo espíritu pedirte, Señor, que hables a nuestras vidas, que transformes lo que tengas que transformar, que tengas que cambiar algo, cámbialo, Señor. Nos disponemos de todo corazón, Señor. Oro por cada familia que nos está escuchando, oro por ellos, oro porque los fortalezcas, porque los levantes, porque los animes, Dios, porque, Señor, renueves sus fuerzas, Dios, porque los lleves a entender, Señor, que en ti es quien ponemos toda nuestra esperanza, Señor. Es lo que viene a nuestra memoria, Señor. Tu amor nunca se acaba, Señor. Grande es tu fidelidad. Descanso en eso, Señor. Yo oro por cada familia que nos escucha. Oro aún por los que no estarán escuchando esta transmisión en vivo. Oro por ellos, los bendigo, Señor. Y creo, Señor, que hoy hablarás a nuestro corazón y el propósito de este tiempo se va a cumplir. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre. Alabamos tu nombre en este tiempo, Señor. Y ahora queremos escucharte, Señor. Hemos preparado nuestro corazón para eso. Oramos, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Amén. Muy bien. Es bueno estar, como lo dice la palabra, reunidos juntos en armonía, porque allí el Señor derrama bendición y vida eterna. Quiero que usted me acompañe en su Biblia, allí, yo espero que usted tenga su Biblia de papel. Acompáñeme a la segunda carta de Corintios, ¿sí? La segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Quiero que usted me acompañe allí en su casa, busque rápido, y acompáñeme. Es Pablo hablándole a la iglesia y diciéndole: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera y temores por dentro. Y yo pensaba en el momento exacto en el que Pablo vivió esto. Y uno dice, no tuvo descanso, estuvo acosado por todas partes, tuvo conflictos y tuvo temores. Luego de más de 120 días uno dice, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su fe? ¿Qué tan confiado y seguro está usted hoy luego de ya casi 4 meses? Más de 4 meses. Casi, ya vamos a completar 4 meses. ¿Qué ha pasado con usted? Cuando arrancamos la cuarentena, usted venía con tal vez la gasolina al full. Usted venía con toda la disposición, usted venía con todo el ánimo. Dijo, bueno, Señor, esto será corto, esto será tal vez un mes, serán 2 meses, no pasará mucho tiempo. Y Jaime, quiero que coloques otra vez el versículo. Uno se da cuenta aquí que Pablo está contando y está diciendo, no tuvimos descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes y habían muchos conflictos. Y uno dice, pensemos en lo que estamos viviendo hoy. Conflictos, dificultades, temas económicos, temas complejos, temas que se han enredado. Usted dice, la economía no despega, estamos teniendo problemas familiares, estamos teniendo problemas en la convivencia, estamos empezando a discutir mucho más, nos estamos haciendo muy intolerantes. La verdad, pastor, es que ya he dejado de orar como oraba al comienzo de la cuarentena, porque yo pensé que esto iba a ser 1 o 2 meses, pero pues ya llevamos más de 120 días. Y uno siente el desgaste y usted dice, estoy cansado, estoy agotado. Y la palabra cuando nos dice, vengan a mí todos los que están cansados, nos deja ver que hay un momento en el que podemos llegar a estar cansados. Esa es una realidad y usted puede que en este momento diga, estoy cansado, estoy agotado, estoy desanimado, estoy temeroso. Y hoy precisamente es de esto de lo que el Señor nos va a hablar. El Señor nos dice, no tengas temor. Ahorita lo cantábamos y decíamos, no tengo temor porque yo sé que tú tienes el control. Es fácil decirlo, usted puede decir, pero no es fácil vivirlo.
No es fácil vivirlo cuando usted ve que el tema no se resuelve, que hay cosas por pagar, que los problemas siguen presentándose en medio del hogar, que volvimos a abrir, pudimos reactivar el sector, pero usted dice, pero la economía sigue parada, está congelado todo, hay incertidumbre. Hemos escuchado de una segunda ola de contagios en Europa y cómo han mandado en cuarentena, por ejemplo, en Australia nuevamente. En España también están revisando el tema y usted dice, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, no hemos salido de la primera cuarentena, nos estamos reactivando, nos irá a pasar lo mismo, nos ocurrirá la misma situación, estaremos viviendo lo mismo. Por ahí escuchamos noticias y entonces no, la vacuna y esto y aquello, pero otro tanto no, tantos contagiados, siguen muriendo personas. Bucaramanga empieza a presentar un número importante de contagiados, ocupación en clínicas. Usted dice, ya tengo personas aquí en mi edificio que ya tienen COVID. Hemos visto a Secretaría de Salud llegar cuando vienen a examinar a mis vecinos. Tengo temor de salir contagiado. Esta semana pasada estuve hablando con una ovejita y le preguntábamos y le decíamos, ¿cómo estás? Y ella nos decía, tengo temor, está contagiada de COVID. Y nos decía, tengo temor, ella tiene una hija chiquita, su esposo tuvo que aislarse, ella está sola, la niña también está aislada. Y ella dice, yo tengo temor porque tal vez ella teme llegar a faltarle a su hija, teme que esta situación termine mal y nos decía, y nos abría el corazón y nos decía, tengo temor. Y con lágrimas en sus ojos escuchábamos su voz quebrada y nos decía, tengo temor ante esta situación. Entonces el Señor hoy nos dice, yo sé que tú tienes temor, pero no temas, que yo estoy contigo. Es lo que nos dice la palabra un sinnúmero de veces. Es una de las cosas que más se repite en la palabra. Es algo que el Señor nos manda hacer. Es una de las cosas de las que más se hace referencia en la Escritura. Es un mandato de parte de Dios. Mire lo que dice, aquí está hablando Pablo, ¿no? Dice, tengo temores y muchos conflictos. Pero mire que David también lo vivió y muchos otros, y vamos a hacer referencia de ellos. Salmo 34, versículo 4, el rey David tuvo que enfrentar situaciones difíciles. Y él dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Puede llegar usted a experimentar algún tipo de temor en algún momento? Usted puede decir, sí, tengo temor. Emprendí, pastor, empecé a desarrollar algo nuevo, estoy reinventándome, estoy haciendo algo con un trabajo, es una idea de trabajo nueva, de negocio, pero tengo temor a que las cosas no funcionen. Y entonces yo me ponía a pensar y yo decía, Pablo sintió temor, David sintió temor, y ellos eran unos gorilas del evangelio, eran hombres tremendamente usados, tremendamente referenciados a la luz de la palabra. David es citado como un hombre conforme al corazón de Dios, y uno dice, tremendo cómo el Señor puede llamar a un hombre, alguien conforme al corazón de Él. Pablo, el sistematizador más grande de la historia, Pablo, un hombre tan usado por el Señor para fundar iglesias. El Señor lo escoge cuando va camino a Damasco, tiene un encuentro con Jesús y el Señor le entrega una tarea, una responsabilidad, y uno dice, y Pablo llegó a sentir temor. Y cuando yo pienso, por ejemplo, en Moisés, yo pienso en cómo el Señor lo estaba llamando a desarrollar un plan nuevo para él, pero un plan en el que el Señor le dijo, yo voy a estar contigo, pero Pablo sintió temor, Moisés sintió temor. Y cuando usted lee por allí en Éxodo, por ejemplo, capítulo 3, cuando el Señor está hablando allí con él, en la zarza ardiente, uno se da cuenta que Moisés empieza a levantar una cantidad de excusas, muchas excusas, y uno puede entrar a pensar en algo, uno puede entrar a decir, esas excusas estaban dejando ver tal vez que en el corazón había un temor. ¿Qué voy a decir? ¿Pero cómo voy a hablar? ¿Pero si voy a Egipto me van a matar? ¿Pero por qué no mandas a otro? Y uno puede decir, estas palabras alojaban un temor en el corazón. Entonces uno dice, el Señor te entregó un negocio, estás emprendiendo algo nuevo y tienes temor porque es algo que estás empezando a desarrollar y tú dices, es un negocio que nunca había desarrollado, es una idea que quiero emprender y no sé si me vaya a ir bien. Ten la seguridad que el Señor está contigo, ten la seguridad que el Señor te respalda. Todo negocio al comienzo no es fácil, te tendrás que esforzar, tendrás que ser muy diligente, te tendrás que mover muchísimo, pero ten la seguridad de que Dios te va a respaldar. Esfuérzate, dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Dice la palabra, refiriéndose al diligente, dice, el diligente se sentará a la mesa de los reyes.
El perezoso hasta su cama la va a perder. Entonces el Señor nos llama a eso, a ser diligentes. Pero a que en medio de este emprendimiento tú no te llenes de temor, te llenes de esa esperanza que el Señor trae cuando escuchas su palabra y cuando Él te dice, yo estaré contigo. Amén. Otro de los que yo pensaba cuando sintió temor fue de Jairo, haciendo referencia a su hija, haciendo referencia a la enfermedad. Usted puede sentir en este momento temor porque un familiar, hemos estado orando en las mañanas por peticiones diferentes y una de ellas por salud, y varias de esas peticiones nos han dicho, tengo un familiar enfermo en Barranquilla, tengo un familiar enfermo de COVID en Bogotá, tengo un familiar aquí ya en Bucaramanga con COVID, y tenemos temor de que pueda llegar a suceder. Hemos escuchado tanta información, hemos llegado a escuchar tantas cosas por medios, por redes, estamos tan saturados de tanta información que las personas dicen, tengo temor, y la cabeza del hombre siempre tiende a pensar en lo peor. ¿Sí? Usted no piensa en el mejor escenario. La naturaleza pecaminosa a uno lo lleva a pensar en el peor escenario. Esa es la tendencia que tenemos, hacia allá. Si a usted lo llaman su mamá lo llama a las 11:30 de la noche, usted se despierta, mamá, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué le dijo mamá? No, mijito, qué pena, es que me equivoqué de botón, yo iba a programar la alarma para mañana, pero le marqué, papito, disculpe, y usted, mamá, me metió un susto. Entonces, uno normalmente tiende a pensar lo malo. Entonces, usted puede estar en medio de este tema de la enfermedad muy inquieto, muy temeroso, muy angustiado, como lo estuvo Jairo. Y también como lo estuvieron los discípulos en medio de la tormenta cuando estaban en la barca. Ellos corrieron a buscar a Jesús. Y entonces es lo que nosotros hacemos. Corremos a la presencia del Señor. Porque sabemos muy bien, la palabra misma nos lo dice, que después de la tormenta llegará la calma. Entonces, no podemos desconocer que en medio de esta situación usted puede estar sintiendo temor. No lo podemos negar, no lo vamos a dejar de decir. Pero tampoco podemos desconocer que cuando Jesucristo hablaba en medio de esa situación, algo ocurría y algo pasaba también en el corazón de las personas. Con Jairo, el Señor Jesús lo acompañó y sabemos cómo termina la historia. Con los discípulos que estaban en la barca también conocemos la historia. Cuando pensamos en Moisés, conocemos lo que el Señor hizo a través de Moisés. Sabemos cómo trató el corazón de Moisés. Y nosotros entendemos que en medio de esta situación, yo quiero decirle algo, usted puede decir, no, yo en el nombre de Jesús creo que este virus no me va a llegar ni me va a contagiar. Y clínicamente, pues ya lo han dicho, que muchos de nosotros vamos a salir contagiados, o sea, se nos va a pegar porque es un virus. Entonces usted puede decir, no, en el nombre de Jesús. Entonces uno dice, puede que nos dé, mire, es como otra enfermedad, entonces no podemos decir, no, entonces a los cristianos no nos da cáncer nunca, anulo en el nombre de Jesús. No, hay un deterioro de la salud y hay algo que le puede llegar a tocar a la puerta de su casa, y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en medio del saber que tal vez vamos a salir contagiados? Usted tuvo todas las medidas de seguridad, usted se cuidó al máximo, usted usaba tapabocas, usted guardaba distanciamiento, usted se ponía guantes, usted se quitaba toda la ropa al llegar a la casa, usted, mejor dicho, protocolo al 100. Y puede que un día que usted haya ido a un Fruver a comprar unas naranjas, ahí se lo hayan pegado. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestro corazón? Ha venido temblando en estos días. ¿Usted se ha dado cuenta? Esta mañana, a mediodía precisamente, tembló. Yo estaba viendo el noticiero y tembló, se sacudió todo. Le dije a mi esposa, tembló. Escribí por chats, oigan, ¿tembló? Le pregunté al liderazgo, oiga, ¿tembló? Y ¡pum! Sale la noticia que dice, está temblando mucho en Bucaramanga. ¿Qué estará pasando? Entonces, eso también lo inquieta a usted. Eso también, no, pues que ya dijeron que eso tan seguido es que espera y verá. Y uno dice, nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida está a su cuidado. Dice la palabra que jamás duerme quien cuida de nosotros. Como un padre está pendiente de su hijo, nosotros decimos, Señor, tú cuidas de nosotros. Nada de lo que ocurre en nuestra vida se escapa de tu voluntad. Tú eres un Dios soberano. Nada ocurre producto del azar. Dios no dice, uy, ¿qué pasó aquí? No, Dios conoce todo, el fin desde el principio. Y el entender esto y el entender los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios, nos debería a nosotros llevar a cerrar nuestros ojos y a confiar, y que otros puedan ver en nosotros esa fe inquebrantable
que otros digan, ¿usted cómo puede estar tan tranquilo? ¿Usted cómo puede hablar de esa manera? Usted dice, es que mi vida está bajo el cuidado de Dios. Y aunque a mí se me hayan salido las cosas del control, de Dios nunca se van a salir de control. Entonces que la gente pueda conocer eso de nosotros, que dejemos esa huella en el corazón de las personas. Que la persona pueda decir, oiga, increíble como en medio de toda esta situación, usted se pudo mantener en pie. Yo nunca vi que de su boca salieran palabras de queja, nunca lo vi cuestionando, nunca lo vi refunfuñando, ¿no? Yo por el contrario lo veía a usted orando y uno dice, es tremendo el impacto que podemos llegar a generar en el corazón de otros. De eso hablábamos hace unos días, hace 8 días precisamente, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos se pusieron a alabar y a orar. Y uno dice, es tremendo llevarlo a la práctica. Vivir un cristianismo no es sencillo. Algunos dicen, no, sí es fácil. No es fácil. El confiar en el Señor, el no colocar la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve, humanamente no es sencillo. Y es por eso que tenemos que menguar para que el Señor crezca. Por eso Pablo dice, vivan en el Espíritu. Vivir en el Espíritu nos lleva a ver las cosas como Dios las ve. Vivir en el Espíritu nos deja ver las cosas de una manera eterna. Dejamos de mirar tanto lo terrenal, dejamos de preocuparnos tanto por lo que está ocurriendo acá y entendemos que Dios está al control. Como lo dice la palabra, todo obra para bien de quienes amamos a Dios. Entonces usted dice, yo tengo que estar alimentando mi espíritu, yo tengo que estarme llenando de la palabra. ¿Por qué? Porque si no, el temor te va a coger y te va a sacudir y te va a acabar. Muchas personas hoy están extremadamente angustiadas, extremadamente cargadas, minadas por una cantidad de información, temerosas y angustiadas. Y nosotros tenemos que entender que si sentimos temor, como lo dice David, busqué en el Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Quiero que usted entienda algo. Entonces, ¿qué es lo que no debe ocurrir cuando hablamos de temor? ¿Qué es lo que usted no se puede permitir? 2 cosas, yo las escribí acá. Negarlo, la primera de ellas, usted diga, no tengo temor, no está pasando nada, no, anulo. No, hay una emoción manifiesta. Usted puede decir, Señor, tengo temor. Y eso lo tiene que llevar a usted a correr a los pies de Dios. Eso lo tiene que llevar a usted a refugiarse en Él. Como un hijo. Ilústrelo a través de su hijo. Cuando su hijo siente temor, ¿qué hace? Busca a papá o busca a mamá. ¿Dónde está mamá? E inmediatamente lo ve, corre a refugiarse, porque él sabe que un simple abrazo, que solo tener un contacto, solo con el hecho de que lo alces, puede que, por ejemplo, se asustaron con un perro. ¿El perro dejó de estar ahí? No, el perro sigue estando ahí, pero él ya está en los brazos de uno, yo ya lo alcé. Y entonces eso para ellos trae una seguridad y una paz impresionante. Y eso es lo que el Señor nos dice a través de David. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Entonces aquí el asunto no es negarlo, aquí el asunto es reconocerlo y entender que en Dios me tengo que refugiar. Otra cosa que no puedo permitir es que el temor me someta, ¿sí? Que yo permita que el temor me domine. El Señor nos llama a confiar en Él, el Señor nos llama a descansar en Él. El Señor nos lo dice una y de 1000 maneras, 365 veces. Quienes se han puesto a la tarea de contarlo, usted dice, pastor, ¿usted lo contó? No, yo no lo conté. Alguien lo contó y encontró 365 veces en la Biblia que dice no temas. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque tal vez usted todos los días usted tiene que estar recordando al Señor, no temas, no te inquietes, no te angusties, yo estoy contigo. ¿Sí? Entonces tú no puedes permitir. Uno, frente al temor no puedes negar el temor. ¿Sí? Porque si tú lo niegas, entonces tú lo reconoces y corres a los pies del Señor y tú te refugias en Él, como un hijo con papá. Y tampoco puedes permitir que el temor te someta, ¿sí? Entonces que vivas lleno de temor, lleno de angustia. Hay gente que se enferma, por eso, hay gente que deja de comer por eso, hay gente que pasa la noche en vela por eso, hay gente que no está durmiendo, hay gente que está sufriendo de insomnio, hay gente que dice, pastor, estoy teniendo problemas para dormir. ¿Por qué? Tengo mucho temor, tengo mucha angustia, estoy muy inquieto, estoy muy angustiado, estoy teniendo episodios de pánico. Y no, espérame. Tienes que refugiarte en el Señor. Tú no puedes permitir que el temor te gobierne, te domine. David lo dijo, tú me libraste del temor. La verdad nos hace libres. En medio de todo el temor,
está la palabra y el Señor nos habla. ¿Ok? Entonces 2 cosas que tú no puedes permitir. Primero, negarlo. Y segundo, someterte al temor. No puedes permitir que el temor gobierne tu vida. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Entonces, ok, 2 cosas también. La primera, enfrentarlo, reconocerlo, decir sí, tengo temor, pero así como tengo claro que tengo un temor, también tengo claro en quién me tengo que apoyar. ¿Quién es quien me lleva de su mano? Mi vida está en manos del Señor. Yo descanso en la soberanía de Dios. Yo descanso en que nada de lo que está ocurriendo en mi vida es producto de un accidente. No. Dios está trabajando en mi corazón. Yo sé que el Señor está tratando mi carácter. Yo sé que el Señor está moldeando muchas cosas en mí. Y una de las cosas que Dios está trabajando en nosotros a lo largo de tantos días es la confianza en el Señor. Es la dependencia en Él. Esta mañana, con Julián en el devocional, estuvo espectacular el tema. Dábamos un grito de dependencia. Así como el lunes festivo 20, recordábamos el grito de independencia, nosotros esta mañana levantábamos un grito de dependencia. ¿Por qué? Porque a medida que yo maduro en mi fe y crezco, entiendo que debo depender más del Señor. Entre más maduro el cristiano es, más dependiente de Dios es, ¿sí? Entonces, una de las cosas de las que yo estoy seguro es que el Señor está buscando que usted dependa más de Él, que usted confíe más en Él, que usted deje de... Muchas personas ya entendieron que no eran sus fuerzas. Hay personas que dicen, ya no sé qué más hacer, ya lo único que me queda es refugiarme en el Señor. Y uno podría decirle, es tal vez la primera cosa que debiste haber hecho. No importa, lo hiciste ahora, pero lo estás haciendo. Te refugias en el Señor. Entonces, 2 cosas que sí tengo que hacer. Entonces le dije yo, enfrente, y hay que vencer ese temor. ¿Y cómo venzo ese temor? No lo venzo diciendo, te vas temor, mi mente en blanco, eso no me puede tocar. No. Tú te llenas de la palabra del Señor. Así como tú reconoces que en algún momento puede llegar a haber algún temor, pues de la misma manera tú tienes que entender que en medio de las situaciones difíciles, cuando el Señor Jesucristo hablaba, algo ocurría. Venía una paz que sobrepasa todo entendimiento. Había sanidad, había libertad, había restauración. Yo descanso en que lo que el Señor dice en la palabra es verdad. Y a esa verdad yo me aferro. Y entonces todos los días, por eso la importancia de ir todos los días, alimento mi fe. Entonces aquí entro a la segunda parte, el antídoto. Entonces uno podría decir, ok, hay una solución. Sí, hay un camino a la solución. Hay temores, sí. Volvemos a decir lo que dijimos hace un momento. El asunto no es negarlo, ni permitir que el temor nos someta. No puedes permitir que el temor gobierne tus horas y tus días, no. Tenemos que enfrentarlo y vencerlo. Pero hay una manera de vencerlo, y es con la verdad, con la palabra de Dios. Entonces hay 3 cosas. La primera es fe. Dice la palabra en el Salmo capítulo 56, versículo 3. Quiero que usted me acompañe allí en su Biblia. Salmo capítulo 56, versículo 3. Dice, cuando siento miedo, ok. ¿Podemos sentir miedo? Sí. Cuando siento miedo, ¿qué hago? Entonces la palabra es tan clara. O sea, aquí no hay asomo de duda. Aquí no dice, cuando siento miedo, entonces llamo a mi papá. Que mi papá es el que sabe de negocios y llamo a mi primo. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Siguiente versículo. Versículo 4. Confío en Dios y alabo su palabra. ¿Por qué alabo su palabra? Después dice, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Por qué exaltar la palabra? Porque uno sabe lo que significa la palabra para nosotros. Es lámpara a nuestros pies, ilumina nuestro sendero. Cuando tú estás temeroso, vas a la palabra de Dios y sabes cómo el Señor habla al corazón de uno. Sabes cómo ministra el corazón de uno. Sabe uno exactamente cómo Dios conoce la necesidad puntual. Te dice, tremendo Dios, cómo hablas a mi vida. Me diste claridad, Señor. Y esas palabras las atesoro en mi corazón. Dice la palabra en la parábola del sembrador que el enemigo te quiere robar la palabra
con tantas preocupaciones. Es lo que dice la parábola. Entonces, en medio de tanta preocupación, tú escuchas la palabra y las preocupaciones quieren quitarte la palabra, quieren que la palabra se ahogue, quieren que a ti se te olvide la palabra. Por eso la palabra nos llama a meditar en ella de día y de noche. ¿Por qué? Porque entendemos el poder que tiene la palabra para obrar en nuestro corazón. Entonces, allí está hablando la palabra diciéndonos, cuando sientas miedo, pon en el Señor tu confianza. Confía en Dios y alaba su palabra. Confía en Dios y no sientas miedo. Mire lo que dice Isaías capítulo 12, en el versículo 2. Dice, Dios es mi salvación. Confiaré en Él. El Señor es mi fuerza, no temeré. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Entonces las palabras del Señor hoy son, confía en mí. Confía en mí y no tengas temor. Hebreos 13:6 dice, así que podemos decir con toda confianza. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Ahora sí podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Dile a quien tienes por ahí al lado en tu casa, el Señor es quien nos ayuda. Busca a otro y díselo, el Señor es quien nos ayuda. Y aquí dice, no tengas temor. Entonces uno piensa en algo, uno piensa y dice, la fe viene por el oír la palabra. Entonces uno dice, la fe se alimenta a través de este sentido. ¿Sí? Tú escuchas la palabra, por eso cuando te animamos a leer la palabra, te animamos a que la leas de manera audible, que cuando tú la estés leyendo, entonces tú estés escuchándote, ¿cierto? Porque la fe viene por el oír la palabra, entonces tú estás escuchando la palabra del Señor. Por eso te predicamos la palabra del Señor, porque creemos que la fe viene por el oír la palabra. El Señor Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿ok? Entonces, entendemos lo que puede generar la palabra de Dios en nosotros, ¿ok? Entendiendo el oído como un sentido, como el que recibe la información. Pues lo mismo ocurre con la cantidad de basura y de información que usted está recibiendo a lo largo de todo el día. Entonces, si usted está todo el día escuchando noticias, ahorita hablábamos precisamente de la sobresaturación que estamos teniendo por los medios de comunicación. La cantidad de información que escuchamos, la cantidad de información que leemos, no solo por televisión, por nuestras redes sociales, por el WhatsApp, minados completamente, muchísima información. Entonces yo digo, ok, pensemos en el oído como el sentido que está recibiendo toda esa información. Si yo alimento mi fe, la estoy alimentando porque estoy meditando en la palabra. Si yo dejo de alimentar mi fe, o sea, si dejo de leer la palabra y empiezo a llenar mi mente y mi cabeza de toda esa información, que puede que sea cierta, pero te minas y te saturas de esa información, pues ¿qué va a pasar? Te vas a llenar de temor. Entonces no le estoy diciendo nunca más vuelva a prender el televisor, no, préndalo. Pero hay noticias que usted dice, ya sé lo que tengo que saber del COVID. No, es que yo estoy pendiente que salga la cura, la vacuna. Bueno, pues cuando salga la vacuna nos enteraremos. Pero hay un momento en el noticiero en el que usted dice, ya no lo voy a escuchar más. O sea, cambio el canal, me veo Animal Planet, no sé, otra cosa. Pero sobre todo, ocupo tiempo en mi día para meditar en la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, hay personas que oran diciendo, Señor, aumenta mi fe. Señor, yo quiero tener una fe inquebrantable. Señor, yo quiero tener una fe como ese granito de mostaza, porque tu palabra, Señor, dice que si yo tengo la fe como un granito de mostaza, podré decirle a esta montaña que se mueva y se moverá, Señor. Y entonces Dios diría, espérate un segundo, deja de orar tanto y empieza a leer la palabra. ¿Por qué? Porque mi fe va a crecer cuando yo medite, cuando yo examine, cuando yo memorice y cuando yo atesore sus palabras en mi corazón. Es por eso el no cerrar nuestra boca y el animarlo todos los días a que medite en la palabra, a que abra su Biblia, a que lea su Biblia, a que raye su Biblia, a que escriba qué le dijo el Señor hoy, a que lo escriba, lo imprima, lo escriba en el espejo del baño, lo escriba en un papel y lo pegue en la nevera, en las puertas. Es el llamado que el Señor nos hace, porque nosotros entendemos el poder que tiene la palabra para obrar en nuestro corazón y en nuestra vida. Dice la palabra,
allí en 2 de Timoteo 3:16, la palabra es inspirada por Dios y es útil. Entonces yo digo, es inspirada por el Señor y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Versículo 17, a fin de que estemos enteramente capacitados. Pues el Señor a través de la palabra nos quiere capacitar, nos quiere instruir, nos quiere mostrar. Y entonces, cuando tú no abres la Biblia, tú le estás diciendo, Señor, hoy no necesito, hoy no me parece tan útil ir a tu palabra. Ya me llegó este meme, me llegó un mensaje y me llegó un devocional, entonces ya no necesito ir a la palabra de Dios. Y entonces empezamos a menospreciar. Hoy tenemos la bendición de poder tener una Biblia en nuestro hogar. Hoy tenemos la bendición de tener la verdad revelada para ir a ella, para memorizarla. Hay muchos planes de estudio, planes de lectura a través de diferentes herramientas. Hoy no hay excusa para que tú digas, no, tiempo puedes llegar a tener porque estás mucho tiempo en casa, estás dedicando tal vez mucho tiempo a ver series, estás dedicando mucho tiempo a cosas y no le estás dedicando tiempo a leer la palabra. Sabemos que uno de los antídotos para el temor es la fe. Y entonces entendemos que la fe viene por el oír la palabra. Entonces yo digo, Señor, me llamas a meditar en ella. Y entonces yo le pregunto, ¿usted qué es lo que está escuchando? ¿De qué está llenando su mente? ¿De la palabra de Dios? Dice la palabra también en Juan capítulo 8, versículo 32, que la verdad te hace libre. Ahorita hablábamos de cómo el temor está sometiendo a muchas personas, cómo el temor está minando a tanta gente. Y el Señor dice, y conocerás la verdad, y la verdad es Cristo, y la verdad te hará libre. Entonces tú dices, ok, yo quiero ser libre de esto, yo quiero poder dormir, yo quiero poder descansar. Dice la palabra, en paz me acuesto y así me duermo. Y yo lo he dicho en varias oportunidades. Cuando la palabra nos habla de eso, ay, ¿por qué puedes dormir en paz? Porque hice una oración 5 minutos antes de dormirme, entonces el haber orado 5 minuticos antes me dio esa paz para dormir toda la noche. No, esa paz viene como consecuencia de un día de relación con Dios, un día de comunicación con Él, un día en el que tú lees la Escritura, en que meditas en ella, en el que ves a Dios obrando en medio de la situación, y entonces tú dices, ok, en paz me acuesto y así me duermo, porque en ti, Señor, puedo vivir confiado. Y entonces volvemos a hablar de la relación, y volvemos a hablar de ese tiempo de intimidad con Él, y volvemos a hablar y volvemos a decir, tú no puedes confiar en alguien que no conoces, tú no puedes confiar en alguien a quien no te acercas y con quien no compartes tiempo. Entonces uno sabe que consecuencia de ese compartir tiempo con Dios va a venir esa confianza en mi corazón. ¿Y sabe a qué me va a llevar esa confianza? A obedecer lo que Él me dice, a obedecer sus instrucciones, a decir, ok, tú me dices, Señor, que no tema, entonces yo confío en ti y entonces yo no tengo temor. Amén. Qué importante es recordar esto. ¿Por qué se lo digo? Porque el Señor cargó mucho mi corazón en este tiempo. Porque sé que no ha sido fácil, porque sé que hay personas que están agotadas, están temerosas, están angustiadas. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa y es más cortante que cualquier espada y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo digo, Señor, tu palabra es viva, tu palabra es poderosa. Alimenta tu fe. Hace muchísimos años aprendimos una frase que decía, alimenta tu fe y tus dudas y tus temores se morirán de hambre. Tienes que leer la palabra. Amén. La segunda cosa que usted y yo tenemos que tener presente en medio de este temor no solo es la fe, también es la esperanza. Isaías capítulo 35, versículo 3, esperanza. Por ahí dicen, la esperanza es lo último que se pierde. El Señor nos llama a mantener viva la esperanza, la confianza y la seguridad en que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Es esa seguridad y esa confianza en un Dios que no cambia. Y yo se lo decía a alguien la semana pasada. Yo le decía, estas
cuando colocamos nuestra confianza en el dinero, puede que en algún momento no tengas el dinero y entonces te vas a inquietar y tu confianza se va a acabar y te vas a llenar de angustia y de temor. Estás confiando en algo que se puede perder, como el dinero. Cuando tú pones tu confianza en Dios, tú sabes que Dios nunca cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Entonces, eso te da a ti una seguridad total, una paz que sobrepasa absolutamente todo. Y entonces el Señor nos dice, mantengan viva esa esperanza. Isaías capítulo 35, versículo 3, dice, fortalezcan las manos del débil, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes. Y hoy el Señor te dice, sé fuerte, no tengas miedo, porque Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarnos. La esperanza te hace a ti mirar hacia adelante, ¿sí o no? La esperanza mantiene viva la idea de que las cosas van a estar mejor más adelante. Puedes mirar las circunstancias en un presente y dices, estamos en una situación muy compleja, pero tengo mi esperanza viva, en que el Señor al final utilizará todo esto para formar cosas en mi corazón y al final glorificaremos el nombre del Señor porque podremos decir, Señor, una vez más vimos tu mano. Hemos visto tu mano muchas veces, hemos visto tu mano obrando en medio de muchas situaciones. Hemos pasado por momentos difíciles, hemos pasado por otro tipo de situaciones, hemos tenido diferentes crisis y allí, Señor, hemos visto tu obrar y hemos visto tu poder. Y no vamos a dudar un instante en que esta vez volverás a hacerlo. Entonces, usted mantiene viva esa esperanza, ¿cierto? Y entonces, cuando yo tengo viva esa esperanza, hay algo que ocurre en mi corazón y es paz. Y entonces yo le digo, ¿cómo está viviendo usted? Algunas personas ya se pudieron haber resignado y definitivamente la resignación no es algo del Señor. No, usted no se puede resignar, usted tiene que decir, Señor, mi vida está en tus manos. ¿Por qué? Porque la resignación lleva una queja, un descontento. No. En mi corazón hay algo que se llama contentamiento, gratitud. Señor, todo lo que está ocurriendo en mi vida traerá un fruto, será bueno. Sé que de esta situación vamos a salir adelante. Habremos aprendido muchas cosas. Estoy seguro que habremos aprendido muchas cosas. Aprendimos a valorar cosas que tal vez no estábamos valorando antes. Hemos aprendido que a usted le pueden quitar todo menos su relación con Dios. Y esa relación depende solo de usted. Usted dijo, ok, me pueden quitar todo menos a Dios. Puedo perder absolutamente todo, pero menos voy a perder la esperanza de seguir confiando en Él. Amén. Entonces, ¿tenemos nuestra confianza en Él? Sí. ¿Tenemos nuestra esperanza viva? Sí. Dice la palabra en Hebreos, no somos de los que volvemos atrás y acabamos por perdernos, sino de los que preservamos nuestra vida, porque fiel es quien ha hecho la promesa. Entonces digo, Señor, me aferro a ti, me aferro a tu palabra, confío y descanso, Señor, en que como tú has dicho, ocurrirá. Proverbios 23:18 dice, cuentas con una esperanza futura. Proverbios capítulo 23, versículo 18. Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Amén. ¿Tenemos una esperanza futura? Sí. ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza? En el Señor. Entonces, le dije yo tres cosas que nos hacen estar libres del temor. Primero, la fe. La fe la alimentamos, ya lo dijimos cómo. La esperanza la mantenemos viva. Y la otra palabra, amor. Sofonías capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Sofonías capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes. Y hoy el Señor te dice eso, no temas ni te desanimes. Pon allí tu nombre, Elvinia, Laura, Juan, José, Pedro, Gloria, Marta, Amparo. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Y yo digo, Señor,
Eso me mantiene en pie. El saber que me amas, el saber que me guardas, el saber que me cuidas. Quiero una muestra de amor. La cruz. Siempre miraremos hacia la cruz y podremos decir, Señor, tú me amas, Señor, tú me perdonaste todos mis pecados, me limpiaste, me justificaste. Hoy me puedo acercar a ti, hoy puedo cerrar mis ojos, levantar una oración y saber que me escuchas. Gracias, Jesucristo. Gracias por haber abierto ese camino entre el hombre y el Padre. Gracias, Señor Jesús, por haber pagado ese precio. Gracias por sacrificar tu vida. Gracias por hacerte obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces usted dice, porque tanto amor Dios mostró al mundo que envió a su Hijo, para todo que aquel que en Él crea, en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces yo digo, Señor, en ti he puesto mi esperanza, en ti he puesto mi confianza, Señor. Sé que tú me amas, Señor. Y tu palabra también lo dice, que si en Jesús hemos recibido la salvación, todas las cosas que recibiremos a través de Él suplirán cada una de nuestras necesidades conforme a sus gloriosas riquezas. Entonces yo digo, Señor, yo descanso en ti. Y es lo que ocurre con un hijo. Un hijo, nuevamente se lo ilustro porque yo lo vivo con mis hijas. Cuando están jugando, por ejemplo, Gabriela y Catalina, Cata es más pequeña. Entonces Gabriela la empieza a perseguir y la asusta. Jugando, obviamente. Pero Catalina inmediatamente le dice a uno, álzame, 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 álzame. Y cuando uno la alza, ella deja de temblar, deja de estar angustiada y empieza a sonreír. Y empieza a mirarle a la hermana como diciéndole, jaja, ya estoy en los brazos de papá. Es el llamado que el Señor nos hace. El llamado que el Señor nos hace hoy es a refugiarnos en Él. Como lo diría David en un comienzo de la enseñanza, busqué en el Señor y Él me libró. Y me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Tienes algún temor? No lo niegues. ¿Tienes algún temor? No permitas que ese temor te someta. Más bien haz lo que dijo David en el Salmo 34:4. Busca al Señor, porque te aseguro que Él te va a responder. Y Él te va a librar de todos tus temores. Es el llamado que el Señor nos hace, aún en medio de cualquier situación. No vamos a negar la dificultad, no vamos a negar el momento en el que estamos. Es histórico, nunca, tal vez la generación, ¿cuántas generaciones? No sé hace cuánto no se vivió una situación como esta, pero usted se lo podrá contar a las futuras generaciones. Usted le podrá decir, vivimos esto en el año 2000, fue un tema complejo, fue un tema difícil. Por momentos llegamos a desanimarnos, por momentos llegamos a flaquear, pero una cosa, dice la palabra, una cosa vino a mi memoria y me llenó de esperanza. Lo dice la palabra. Y es que el Señor, renovado sus bondades, grande es su misericordia y su amor. Y entonces yo digo, Señor, eso me mantiene en pie. Eso me mantiene progresando siempre, firme, inconmovible sobre la roca que es Cristo. Es el llamado que el Señor nos hace. Es el llamado que nos hace como iglesia, es el llamado que yo les hago como hermanos, a no desfallecer, a no permitir que el temor gobierne tus emociones, tu vida, tus días, que más bien te refugies en el Señor, porque en Él encontrarás respuesta, en Él encontrarás consuelo, en Él encontrarás esperanza, en Él encontrarás ánimo. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, por este tiempo, porque nos lleva, Señor, siempre a examinar tu palabra. En ella siempre encontraremos esa palabra que alienta, que anima, Señor, que nos sacude, Dios, que nos dice, no puedes seguir temiendo de esa manera, no puedes seguir pensando de esta manera, no puedes seguir guardando tanto temor en tu corazón y en tu mente. Tienes que empezar a llenar tu mente de la palabra de Dios. Es el llamado que el Señor te hace tal vez hoy. Has abandonado la lectura de la palabra, has abandonado la oración y hoy el Señor te está diciendo, levántate, ánimo, pueblo mío, yo estoy con ustedes, no tengan temor, yo los escucharé y los libraré. Señor, nosotros descansamos en eso, Señor. Hoy nos llamas a alimentar nuestra fe. Hoy nos llamas a no negar el temor. Si lo tenemos, tenemos que correr a ti. El temor nos tiene que hacer correr a buscar refugio en algún lugar. Y tú eres ese refugio seguro, Señor. Es a ti a quien corremos, es en ti a quien nos apoyamos, Señor. Sabemos que tus brazos están abiertos para recibirnos, para abrazarnos, para levantarnos. Tu palabra, Señor, dice que nos sostendrás con tu diestra victoriosa. Y a veces el milagro más grande, Señor, no es que nos proveas o que abras una puerta. A veces el milagro más grande es que tú nos sostienes. Nos sostienes y nos dejas ver que no depende de nosotros, que no es en nuestras fuerzas, que es en las tuyas. Nos sostienes porque nos dejas ver que aunque todo salió de nuestro control,
tú sigues estando al control de absolutamente todo. Señor, que alimentemos nuestra fe para que nuestros temores y nuestras dudas se mueran de hambre. Que mantengamos viva nuestra esperanza en ti, Señor, porque fiel es quien ha hecho la promesa, Señor. Y que entendamos cuánto amor nos has dado, Señor. Tu Hijo se entregó en la cruz. Jesucristo, gracias. Gracias por haberte entregado por nosotros. Gracias por cambiar nuestro destino. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor. Y cuánto más, Señor, si a través de Jesucristo recibiremos todo lo que necesitamos para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por socorrernos. Gracias por protegernos. Gracias por levantarnos, bendito Señor. Hoy le estás hablando a muchos corazones. Corazones desanimados, familias que están desanimadas, familias que ven que los recursos se acaban, familias que ven que la enfermedad llega. Tal vez el COVID llegó a tu casa, tal vez el COVID llegó a un familiar y estás triste y estás cargado y estás atribulado y estás preocupado. Hoy el Señor te dice, no tengas temor, ven a mí que yo te daré descanso, refúgiate en mí, deposita en mí toda ansiedad, que yo voy a cuidar de ti. Tal vez tu temor está asociado más bien a tu trabajo por el emprendimiento que has tenido, tal vez un trabajo porque las puertas no se abren y tienes temor hacia adelante, y como un Moisés, de la misma manera nos hablas y nos dices, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, porque es un tiempo reparador, porque escuchar tu voz, Señor, debe traer paz y esperanza a nuestro corazón, Señor, porque aunque escuchamos muchas voces, porque aunque escuchamos mucha información y aunque no desconocemos la realidad en la que estamos, tampoco desconocemos el poder que tienes, Señor. Tú podrías perfectamente frenar, Señor, esta pandemia. Conocemos tu poder, sabemos lo que has hecho, bendito Dios, pero no lo haces. No lo haces, Dios. Tú eres soberano. No lo haces porque tienes un plan perfecto, un plan mucho más grande. No es tan simple como decir que llegará una vacuna y ya. No, tu plan es mucho mayor, Señor. Hay algo que tú estás haciendo en medio de toda la humanidad, Señor. Que dependamos cada día más de ti, que confiemos cada día más en ti, Señor, que nos refugiemos cada día más en ti, Señor. Oro por esos que están caídos, por los soldados que están caídos, porque tú los levantes, porque tú los alientes. Oro por aquellos que se han dejado de conectar, Señor. Inquietaste mi corazón el domingo, Señor. Inquieta nuestro corazón, pon en nuestro corazón, bendito Señor, esos nombres, esas personas que tal vez hemos dejado de ver, Señor, para que nos movamos, para que los llamemos, para que los animemos, para que oremos por ellos, Dios, y para que los animemos a congregarse nuevamente a nuestro lado. Te amamos, Jesús. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien. A ustedes, gracias por estar aquí con nosotros hasta el final. No quiero que se vaya aún, por favor, no se desconecte. Quiero saludar a las personas nuevas. Si hay alguien nuevo, le damos la bienvenida. Si hubo alguien que se conectó hoy, tal vez. Si usted dice, ok, yo nunca había escuchado, estoy escuchando hoy, o tal vez siento que Dios habló a mi corazón y quiero abrirle mi corazón a Él y quiero entregarle mi vida y quiero decirle, Señor, quiero dejar de vivir con tanto temor, con tanta angustia, quiero empezar a dormir tranquilo, quiero depositar en ti toda mi ansiedad. Yo quiero invitarlo a usted a hacer una oración en la que usted reconoce su necesidad de Jesús, una oración en la que usted le abre su corazón, una oración en la que usted le dice, Señor, yo quiero que a partir de hoy las cosas sean diferentes, yo quiero que a partir de hoy empieces a escribir una nueva historia en mi vida, yo quiero que a partir de hoy todo mi pasado quede atrás. Si usted quiere hacer esta oración, yo quiero que usted repita conmigo esta oración. Quiero que usted allí donde está cierre sus ojos. Toda la iglesia allí en silencio lo va a acompañar. Diga conmigo, diga después de mí, de manera audible. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que tú eres Dios. Abro mi corazón para que entres en él. Te reconozco, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador personal. Creo, Señor, que he pecado en tu contra, pero que tu muerte en la cruz y tu sangre derramada trajo perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Jesús, por haber vencido a la muerte. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, porque en ti ya no hay condenación. Creo que mi pasado quedó atrás y todo a partir de hoy será hecho nuevo. Señor, no viviré lleno de temor, viviré confiado, viviré seguro en ti. Tú eres mi roca fuerte. Oro en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias
reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.